¿Cuál es nuestra situación actual? ¿En qué se caracteriza el momento actual? Bueno, pues esas dos pintadas para mí pueden ser un buen resumen. Una dice, ¿quién iba a pensar desde lo alto del Coliseo que el Imperio Romano no era eterno? O dicho de otra manera, ¿quién iba a pensar desde el cénit de la civilización industrial que esto no iba a durar para siempre? O dicho de otra manera, lo que estamos viviendo ahora mismo es un momento de ruptura de la normalidad a partir del cual se abre un mundo muy distinto, tanto en lo que tiene que ver con nuestras organizaciones políticas, sociales, como por supuesto también culturales. ¿Y por qué? Bueno, pues estamos viviendo una crisis que a mí me gusta denominar de sudoku, en el sentido de que cuando tú vas a resolver un sudoku, si solamente miras uno de los parámetros, por ejemplo las verticales, mal te va a ir para ser capaz de resolver el sudoku entero, porque probablemente las horizontales no te encajen. Si intentamos mirar la crisis múltiple en la que estamos inmersos e inmersas con una única variable, probablemente no entendamos todo lo que está sucediendo, porque la clave está en esas miradas múltiples e en interrelacionar cada una de esas cosas. Vivimos, qué duda cabe, una crisis económica de amplísimo calado, una de las grandes crisis económicas del capitalismo, similar en algunos aspectos a la Gran Depresión que vino detrás pues, del crack del 29 y que abre desde ahí escenarios nuevos. No voy a entrar en ello, pero es una de las cosas que tenemos que meter en ese análisis. Además, vivimos una amplísima crisis social caracterizada porque ahora mismo estamos en el momento de la historia de la humanidad en el que las desigualdades son mayores. Nunca antes hubo un reparto tan desigual tanto de la riqueza como del poder. Y además sufrimos lo que se ha venido a caracterizar desde la economía feminista de una crisis de los cuidados, es decir, de dejar desatendidos elementos básicos para la reproducción social, para la reproducción de la vida. Y a esto se añade una crisis ambiental de amplísimo calado en la cual los grados de extralimitación en los que estamos son pues, nunca conocidos tampoco en lo que ha sido la historia del ser humano sobre la Tierra. Y sobre esta me paro brevemente. Ahora mismo se están extinguiendo especies al mismo ritmo, mejor dicho, a un ritmo mayor a la última gran extinción de especies que hubo sobre el planeta, la de los dinosaurios, y esto tiene tremendas implicaciones no solamente para el resto de los seres vivos, lo cual resulta obvio, sino también para las sociedades humanas, porque dependemos de un montón de funciones ecosistémicas que ni nuestras sociedades ni nuestra economía, en mucho menor grado, son capaces de facilitarnos. Ahí tenéis algunos ejemplos, simplemente nombro lo que tiene que ver con la fertilización, con la polinización o con el control de plagas, que son elementos fundamentales y que dependen, ya digo, no de la actividad humana, sino del equilibrio de los ecosistemas. Un segundo bloque de problemas a los que nos enfrentamos desde el punto de vista ambiental es que desde la revolución industrial hay un montón de sustancias que se han convertido en centrales en nuestras economías y que, bueno, simplemente estamos teniendo cada vez más dificultades de tener en las cantidades que hemos tenido hasta ahora. Pensemos en lo que significa el cobre, clave en todo nuestro sistema eléctrico. Pensemos en lo que significan materiales relativamente escasos sobre la corteza terrestre, como el galio, que tienen un papel absolutamente central en elementos como los médicos o como los que tienen que ver con las renovables. O pensemos en el fósforo, que es ahora mismo una sustancia central en la fertilización de nuestros suelos y que obtenemos fundamentalmente a partir de minería. Bueno, estos son 3 ejemplos de muchos otros que cada vez nos cuesta más poner en el mercado, que cada vez nos cuesta más extraer de las entrañas de la tierra. Además, a esto se suma el cambio climático, que como sabéis es un proceso no lineal, sino tremendamente irregular, en el cual hay una serie de umbrales a partir de los cuales se disparan una serie de bucles de realimentación positiva que nos hagan llegar a otro nuevo equilibrio climático, 4 o 6 grados superior a los periodos preindustriales, independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer ya las sociedades humanas. El sistema climático, como cualquier sistema complejo, no es un sistema lineal, sino un sistema sujeto a umbrales a partir de los cuales, digo, se activan bucles de realimentación positiva como los que veis ahí marcados, redondeados en rojo. Bueno, ¿dónde está ese límite? Parece que cada vez hay más evidencias científicas que se sitúa alrededor de 1,5 grados de aumento de las temperaturas, que corresponde aproximadamente a unas 350 partes por millón. Bueno, pues para meternos dentro de ese límite, no en vano estamos ya por encima de las 400 partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera, pues si hacemos unas reducciones fuertes del orden del 6% al año y que empiecen ya, podríamos estar antes del final del siglo por debajo de esas 350 partes por millón, por debajo de esos umbrales de seguridad entre comillas. Todo lo que sean reducciones más débiles
2% al año, o desplazadas en el tiempo, en su pico, 2020, 2030, 2050, fruto de las inercias climáticas, nos sitúan varios siglos por detrás en bajar por debajo de esas 350 partes por millón, o dicho de otra manera, la probabilidad de que se activen los bucles de realimentación positiva es muy alta. Es algo del momento actual, no de las generaciones que vienen por delante. Y a esto añadimos que nuestras principales fuentes energéticas, los combustibles fósiles, pues están dejando de ser lo accesibles, están dejando de tener la calidad que tenían previamente y nos encontramos con combustibles en una cantidad decreciente en los mercados dentro de muy poquito, con combustibles que nos cuesta cada vez adquirirlos más, están en las regiones árticas, en las zonas embebidos en rocas duras o simplemente tienen peores calidades, esos petróleos extrapesados, esas arenas bituminosas que tienen menos prestaciones. Bueno, el caso es que desde 2005 vemos como el grueso del petróleo que hemos sacado hasta ahora, el que se denomina petróleo convencional, que ya digo, es el de mejor calidad y de más fácil acceso, pues está estancado, es la línea que veis ahí en azul, y la única capacidad de aumentar la extracción de crudos ha sido a partir de los que se denominan no convencionales, repito, los de más difícil acceso y de peores prestaciones, y que incluso parece que desde 2015 puede empezar a haber decaído. Y el caso es que detrás de ese inicio de la decadencia en la disponibilidad de petróleo vendrá la del gas, probablemente antes del 2020, también vendrá la del carbón, que si no la estamos pasando ya, la pasaremos antes del 2030, con lo cual, si sumamos estas fuentes energéticas de origen no renovable, los 3 combustibles fósiles más el uranio, descubrimos que el 90% de nuestras fuentes energéticas, que son estas 4, pues pueden estar tocando el cénit de disponibilidad pues entre ahora y el 2020 como muy tarde, y a partir de ahí tendremos que apañarnos necesaria e inevitablemente con menos energía disponible. Tendremos que empezar la cuesta abajo, pues desde ese cénit de la civilización industrial, desde ese alto del monte palatino que decía en la pintada anterior, ¿no? Porque me diréis, no, si existen alternativas energéticas, y existen. El problema para nuestro orden socioeconómico es que ni las renovables, ni los agrocarburantes, ni los hidrocarburos no convencionales, ni la energía nuclear, ni la suma y combinación de todas ellas, y ahora no lo voy a especificar, no lo voy a argumentar, si queréis luego en el debate, son suficientes para darnos las mismas prestaciones que nos están dando los combustibles fósiles. Si los fósiles son nuestras fuentes energéticas básicas, no es por casualidad, sino porque tienen unas propiedades físico-químicas simplemente inigualables por otras fuentes energéticas. Con lo cual, en esta crisis sudoku en la cual tenemos que mirar distintos elementos que se realimentan entre sí, si está produciéndose cambios muy importantes en nuestro orden ambiental, si los límites de recursos se nos están estrechando de forma considerable en estos años y lo van a hacer bastante más en las próximas décadas, eso es imposible que no vaya a conllevar cambios sociales y cambios económicos. Pero tengo que mirar el sudoku en su totalidad, porque en realidad cambios en el orden económico también van a generar cambios en los órdenes sociales y en los órdenes ambientales. Por ejemplo, ahora que hemos sacado los petróleos más fáciles de extraer, tendríamos que estar invirtiendo mucho más dinero en exploración y en extracción de nuevos crudos, simplemente para mantener el flujo de crudo que se saca de debajo de la tierra. Las petroleras, lejos de hacer eso, lo que están haciendo es una desinversión en extracción simplemente porque no les salen las cuentas. De manera que es posible que la decadencia de la energía disponible no sea la decadencia geológica de cómo se vayan agotando nuestras cuencas petroleras, sino que sea una decadencia también condicionada a la rentabilidad económica pues de unas empresas que simplemente no les sale a cuenta mantener altos grados de extracción cuando las rentabilidades les van reduciendo. Juntando unas cosas con otras, a lo mejor, y esto obviamente es un modelo, nuestra curva de decadencia en la disponibilidad energética se parece a eso. De manera que lo que estamos viviendo, y es la tesis de la primera parte que quería compartir con vosotros y con vosotras, es que estamos viviendo pues, un cambio civilizatorio de gran calado que habla de un cambio en nuestro orden económico, en nuestro orden social, en nuestro orden cultural, en nuestras formas de vivir, y que en ese cambio tendremos que hacer las cosas distintas de como las hacíamos en el siglo XX, porque el siglo XXI va a ser necesariamente diferente. ¿Y qué cosas distintas? ¿Cómo pueden ser esas cosas distintas que tengamos por delante? Bueno, la primera idea es que lo que estamos viviendo no es algo que dependa de las capacidades humanas, sino que en gran parte
es inevitable, no vamos a tener fuentes energéticas que sostengan sociedades complejas como las que tengamos, y esto va a ocurrir. Cómo ocurra y qué sendas tenga es muy variable y dependerá de las articulaciones sociales que vayamos montando. De alguna manera estamos empezando a vivir un descenso de aguas bravas en el cual, en el mejor de los casos, seremos capaces de controlar nuestra balsa para llevarla hacia donde queramos, pero no de hacer que la balsa vaya para arriba, porque necesariamente va a ir para abajo. Más bien, lo que vamos a tener es un escenario en el cual vamos a tener dificultades para planificar realmente, y lo que vamos a intentar tener que poner son marcos de juego que nos conduzcan, pues más o menos hacia donde queremos que nos conduzcan. ¿Y cómo pueden ser esos marcos de juego? Una primera idea. Yo creo que necesitamos concebir que estamos viviendo un estado de emergencia, en el sentido de que nuestros parámetros están cambiando de forma muy profunda, y eso lo tenemos que concebir desde el punto de vista social, y también lo tienen que concebir las distintas instituciones. Y plantear que vivimos un estado de emergencia, para mí tiene por lo menos un indicador gordo, y es: necesitamos darle la vuelta a lo que han sido nuestras prioridades desde la revolución industrial, aquellas que han puesto siempre por encima las sociedades humanas a lo que han sido, pues, unos ecosistemas equilibrados. Y necesitamos meter las dos cosas en el combo, las dos cosas en la misma análisis, ese análisis sudoku que os comentaba, para entender que a un tiempo tenemos que avanzar en lo que tiene que ver con la democracia y con la justicia, pero no solamente eso, sino que tenemos que poner en el centro de lo que son nuestras políticas lo ambiental, porque en ello nos va nuestra capacidad de cómo dirijamos esa balsa. Y esto tiene políticas concretas sobre la mesa. Significa que tendremos que, en lugar de seguir haciendo un proceso eterno y que no se acaba nunca de transición en las cuencas mineras, pues poner todas las apuestas en hacer la transición hacia las renovables que tenemos, que necesitamos, en lugar de hacer nuevos procesos de recalificación urbana, hacer un proceso de desurbanización, porque monstruos como Madrid son intrínsecamente insostenibles, o porque en vez de luchar por sostener salarios en sectores productivos que deberían desaparecer, tendremos que ver cómo hacemos una reconversión que tendrá que ser acelerada e importante de amplios sectores que simplemente no nos sirven para la vida y sirven más bien para la destrucción de la vida. De alguna manera, el hacer esto nos puede permitir hacer impensable, pues lo que ahora mismo es hacer pensable, hacer concebible lo que ahora mismo es inconcebible. Y esto tiene orígenes históricos. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos o en Reino Unido, pues la gente empezó a cavar huertos en sus ciudades, empezó a reducir de forma muy importante su consumo, empezó a consumir de forma mucho más colaborativa, tejiendo redes sociales mucho más densas, es porque había una concepción de que estaban viviendo un estado de emergencia, fruto de la guerra en la que se estaban sufriendo, y pusieron las fuerzas sociales y los intereses sociales en lo que realmente importaba. Esto es posible, lo podemos hacer si somos capaces de concebir este estado de emergencia. ¿Pero qué pasa? Que efectivamente este estado de emergencia dista bastante de que ahora mismo sea un debate social en las amplias mayorías en las que nos encontramos. De alguna manera, yo creo que tenemos que asumir que el movimiento ecologista hemos fracasado en nuestro intento histórico de hacer transiciones más o menos ordenadas, y la sensibilización no va a ser, pues, a través de procesos educativos, sino que va a ser por los hechos. Va a ser por las malas, va a ser conforme el cambio climático sea mucho más patente, conforme la disponibilidad energética empiece a apretarnos el cinturón más de lo que ya lo está haciendo, y con un largo etcétera de elementos por ahí. Y esto no es una buena noticia, porque en general las situaciones de este tipo, de sensibilización por los hechos, van a ser situaciones que nos lleven hacia grados de desesperación, y la desesperación es una antesala, pues, de nuevos autoritarismos o de nuevos fascismos. Creo que desde ahí, como colectividades, tenemos que intentar ayudar a que la sociedad encuentre seguridad, porque eso es lo que nos puede permitir salvar esas dificultades, esos riesgos que tengamos por delante. ¿Y cómo conseguimos seguridad? Bueno, conseguimos seguridad si entendemos lo que está ocurriendo, y tener discursos macro que resuelvan el sudoku en su totalidad, creo que son elementos que desde el punto de vista psicológico nos ayudan a ponernos sobre la mesa. Tenemos seguridad si conseguimos tener emociones que nos permitan ser una especie de pértiga, que salten por encima del miedo, ese miedo que nos pueden generar esas sensibilizaciones por los hechos, y eso yo creo que es un elemento que tenemos que cultivar y que los movimientos sociales cultivamos. Cuando se habla de si se puede o cuando se habla de que otro mundo es posible, en realidad son lemas vacíos, no te dicen ni qué mundo ni cómo vamos a llegar a él,
sino simplemente que existen otras posibilidades, que hay esperanza de otras formas de hacer las cosas, y yo creo que ese es otro elemento importante con el que tenemos que jugar. Necesitamos trabajar con que dentro de ese descenso de aguas bravas vamos a tener oportunidades que hasta ahora no habíamos tenido, y eso es un motivo de esperanza. Pero creo que el mecanismo que nos va a dar mayor seguridad es ser capaces de construir mecanismos de satisfacción de necesidades desde una perspectiva pues, que encaje dentro de los requerimientos que tenemos, de los límites que tenemos en ese descenso de aguas bravas y que a la vez nos permita avanzar hacia sociedades más emancipadas, más justas, más solidarias, más sostenibles. ¿Y cómo pueden ser esas construcciones de alternativas? Algunas ideas, porque ahora mismo tenemos un debate sobre la mesa sobre el papel de las instituciones y el papel de la construcción de otras instituciones, de unas alternativas fuera de las instituciones. Y algunas ideas que tienen que ver con esto. Bueno, yo creo que es fundamental que seamos protagonistas de cosas que ocurran fuera de las instituciones. Y digo que creo que es fundamental porque las personas no cambiamos nuestros valores y a partir de ahí cambiamos nuestras formas de actuación, sino más bien la cosa funciona al revés. Cambiamos nuestras formas de actuar siendo protagonistas de esas formas de actuar y a partir de ahí readaptamos nuestras formas de pensar, nuestros valores, nuestros esquemas mentales. De manera que necesitamos tener vivencias directas de otras formas de relacionarnos que gratifiquen la solidaridad y no la competitividad para convertirnos en sociedades y en personas distintas que tengan otros sistemas de valores. Creo que el debate también tiene que reflexionarse al hilo de esta palabra que se usa últimamente mucho, el rollo de la hegemonía, ¿no? La conquista de las hegemonías. Bueno, hay otros movimientos sociales que no planteen la conquista de las hegemonías, sino la convivencia de distintas formas de pensar en el mundo. El zapatismo, en lugar de intentar conquistar Ciudad de México, pues lo que planteó son comunidades zapatistas que se articulasen de forma autónoma internamente sin intentar que el resto funcionase de su misma manera. Es verdad que esto tiene límites, y lo podríamos discutir luego en el debate, en un mundo globalizado profundamente interrelacionado, pero son lógicas diferentes que plantean la capacidad de interrelacionarnos en mundos y en personas diversas mejores que las lógicas de la hegemonía. Por último, la idea de retomar el poder frente a la idea de tomar el poder plantea bueno, pues que el ser humano es capaz de vivir de otra forma, no necesita que se lo impongan desde fuera, sino que puede ser protagonista de los cambios y a partir de ahí estructurar otras formas de relación social. Para mí, esto tiene que ver con que el papel de las alternativas, el papel de las nuevas construcciones, tiene que ver con el papel de hacer, de ser protagonistas, de ser quienes construyan las cosas, y el papel de las instituciones, muy importante en cualquier caso, tiene que ver más bien con el papel de catálisis, de facilitar, de poner unas legislaciones, a lo mejor unos presupuestos, de facilitar que se estructuren cosas que vengan desde abajo. La segunda idea, con el tema de las alternativas, es que necesitamos que sean autónomas. Necesitamos que tengan capacidad de sobrevivir, de subsistir y de ir construyendo mundos autónomos de lo que es el sistema capitalista. Y ahí un elemento clave es ser capaces de emanciparnos en la medida que podamos pues de las relaciones salariales, que a fin de cuentas pues es un argumento repetido una y otra vez, y es repetido una y otra vez porque es real, pues simplemente para desarticular otras formas de construir y de ver el mundo. Si pensamos en movimientos sociales que ahora mismo están teniendo mucho éxito a nivel internacional, vemos que son movimientos sociales que en parte han sido capaces de emanciparse del mundo del salario, como puede ser gran parte del movimiento campesino. Una tercera idea tiene que ver con que a la vez que hacemos todo esto, necesitamos parar las situaciones de degradación ambiental y de degradación social que se están produciendo. Yo no creo que cuanto peor, mejor, sino más bien todo lo contrario. Cuanto más tejido social hayamos destruido, más difícil será que dentro de este proceso de colapso vayamos a ir construyendo sociedades más democráticas, o que cuanto mayor sea la degradación ambiental, en peores condiciones simplemente para tener unos medios básicos de subsistencia. ¿Y esto qué nos obliga? Nos obliga a que algunas campañas que tenían su sentido en el siglo XX tengamos que seguir haciéndolas en el siglo XXI. Y tengamos que seguir haciéndolas en el siglo XXI porque necesitemos parar esos procesos de degradación ambiental y de degradación social. Un ejemplo tiene que ver con la firma de nuevos tratados de libre comercio o de libre inversión, ¿no? Como podrían ser el CETA o como podrían ser el TTIP, que son campañas que tienen su lógica en un mundo globalizado, que no va a volver a ser el mundo del siglo XXI, pero que necesitamos parar ahora, antes de que se pongan en marcha y ahonden en esos procesos de destrucción.
Desde esa perspectiva, pues movilizaciones como la que está ahora articulándose para intentar que no se ratifique en el Parlamento español la firma del CETA, del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, con una manifestación para el próximo 3 de junio, son importantes y tienen sentido. De alguna manera necesitamos poner un pie en el presente y otro pie en el futuro a la hora de hacer esas estrategias. Porque esa otra pie en el futuro tiene que ver con que algunas de nuestras luchas tendremos que verlos con cómo van a evolucionar las cosas. Tratados de libre comercio como el que estoy diciendo, conforme vaya pasando el tiempo, no van a tener sentido y simplemente se van a quedar en agua de borrajas. En este caso, el tiempo juega a nuestro favor. Normalmente en el siglo XX el tiempo jugaba en nuestra contra. Cuanto más tardábamos en hacer los cambios, en que las luchas se fuesen alargando, más probabilidades teníamos de perderlas. A lo mejor ahora es al revés. Y la segunda idea de tener esa mirada en el futuro es que a la vez que intentamos parar esa degradación social y ambiental, necesitamos poner mucho esfuerzo en construir esas alternativas, en construir esas otras formas de economía, de vida, de socialidad, porque no tenemos tiempo para hacerlo más adelante, sino que lo tendremos que hacer ahora. Y la última idea, y con eso acabo, que creo que estoy ya en el tiempo, es que los medios son fundamentales. No hay construcción de sociedades democráticas si no lo hacemos con medios democráticos, no hay construcción de sociedades solidarias si no lo hacemos con medios solidarios y no hay construcción de sociedades pacíficas si no lo hacemos con medios no violentos. Y desde ahí creo que este es un elemento absolutamente central también en cómo nos movamos dentro de las estrategias. Pero hablando de la no violencia, entre la violencia y la no violencia hay un montón de grises entre medias en las que veremos cómo nos tenemos que mover. Y por ponerlo con un ejemplo, y con esto termino, el zapatismo es un movimiento que desde una perspectiva es violento. Tiene una guerrilla, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, armada, y que el 1 de enero del 1994 pues se alzó en armas. Desde esa perspectiva encajaría dentro de la lógica de la violencia. Pero desde entonces no ha vuelto a pegar un tiro. No ha vuelto a pegar un tiro a pesar de que han muerto bastantes decenas de personas pues con ajusticiamientos por parte de paramilitares en los cuales pues puede que el ejército tuviese también que ver. Desde esa perspectiva claramente es un movimiento no violento. Bueno, pensemos en cómo articulamos luchas en las que la coherencia de lo que queremos tiene que estar desde el principio, porque no hay ejemplos históricos en los cuales hayamos sido capaces de construir sociedades realmente emancipadas con mecanismos que eran de dominación, sino cuando lo hemos conseguido ha sido con mecanismos que desde el principio eran de liberación. Muchas gracias.